The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast donde descubrimos el lado más humano de quienes están en primera línea. Soy Adrián Juan y en cada episodio conversamos con un profesional de emergencias para conocer sus experiencias, emociones y aprendizajes. Acompáñame. Hoy nos acompaña Paula Notario, que es médico del SAMU de emergencias. Lleva 6 años de experiencia desde que acabó la residencia entre urgencias y emergencias. Y vamos a hablar de su trabajo, de cómo maneja la presión y el papel que juega la empatía en su día a día. Bueno, Paula, bienvenida. Preséntate un Buenas, poquito y muchas háblanos de tus gracias. proyectos. Bueno, yo encantada de estar aquí. Como bien has dicho, soy Paula, soy médico de urgencias. Bueno, hice mi especialidad de medicina de familia, que hasta ahora no había especialidad de urgencias, pero ahora ya sí hay. Y nada, posteriormente me estuve formando, estuve trabajando en la urgencia hospitalaria y desde hace 2 años estoy más centrada en lo que es la emergencia, aunque siempre ha sido lo que a mí más me ha gustado. Pero sí que es verdad que, bueno, hasta día de hoy, pues a veces cuando los médicos aquí en España terminamos lo que es la formación MIR, tenemos la sensación de que nos falta un poquito de aprendizaje más para poder irnos de una forma tranquila a la emergencia. Y bueno, pues preferí estar unos años todavía en un hospital y a la vez ir haciendo cursos para formarme en lo que es la emergencia. Y nada, desde hace 2 años pues estoy a tope ahí. Y luego también es verdad que desde que tuvimos la pandemia COVID, empecé con un canal de divulgación de medicina, empezando en YouTube, con el nombre de En la Puerta de Urgencias, porque bueno, pues ahí estaba un poco entre medias de la urgencia y la emergencia, que es donde nos quedamos con la ambulancia, ¿no? Bueno, pues empecé contando cosas sobre el COVID y sobre lo que estaba pasando. Y luego lo fui transformando un poco más a medicina en general. Y es cierto que desde que llevo trabajando ya más en la emergencia, pues lo he centrado también mucho a esa parte porque creo que es algo bastante desconocido para todo el mundo, para la gente que no es de nuestro ámbito y que además se puede sacar mucho conocimiento de lo que se puede divulgar y se puede hacer que todo el mundo desde nuestra casa podamos salvar una vida y no necesariamente tengamos que trabajar en ese ámbito. Hablando, se te sale la vocación por los poros, pero Sí. aunque es evidente, dime qué te llevó a dedicarte a esto o sobre todo a querer enfocar la carrera de medicina a emergencias. No sé si eres de los casos que hizo medicina ya teniendo claro que te querías dedicar a esto o luego ya te Bueno, dedicas. yo la verdad es que a lo largo de la carrera desconocía un poco lo que era el mundo de la emergencia. O sea, creo que era como algo que durante toda la carrera no se pronuncia, al menos hasta cuando yo estudié, como ha ido cambiando planes y tal, a lo mejor ahora ya sí que le dan un poquito más de importancia, pero era algo que estaba un poco ahí desconocido. Sí que existía lo que es el concepto de la urgencia hospitalaria y creo que ese limbo en el que se encontraba la parte de las ambulancias era como algo muy inaccesible y algo muy raro e inalcanzable, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy culo inquieto, muy de adrenalina, muy de todo esto, ¿no? Y cuando fue llegando hacia el momento del MIR, y también pues a mí me ha gustado todos los deportes de montaña y todas estas cosas, era como que necesitaba un poco esa sensación, me empecé a dar cuenta que existía eso y empecé a investigar qué especialidad o qué podía hacer para dedicarme a eso, porque me di cuenta de que era pues posiblemente lo que más encajaba con mi personalidad. En cuanto a esa sensación de adrenalina, el romper con la rutina, es decir, el no tener la sensación de que todos los días haces lo mismo. Mm. Yo no puedo estar sentada en una consulta todo el día, ni tampoco de pie en un quirófano todo el día. O sea, necesito una emoción a la vida, ¿no? Y una sensación de no sabes qué te vas a encontrar. Entonces yo me di cuenta de eso y ya te digo, terminando la carrera fue cuando me puse a investigar
Cuando entonces la terminé, me di cuenta de que aquí en España prácticamente no había una formación reglada para esto. Todo el mundo te decía que sí quisieras el MIR de familia, que era lo único que se podía adaptar un poquito más y que luego ya dedicaras una formación más exclusiva a eso. Cursos y másteres los había, pero MIR como tal no había. Entonces, bueno, pues diría que fue pues al final de la carrera, al ir definiendo yo también mi propia personalidad y empezar a saber qué es lo que encajaba conmigo. O sea, sí que hice el MIR ya orientado un poquito a eso, pero también había como, pues eso, no sabía si iba a llegar a eso, si iba a estar formada correctamente, entonces por eso también me pasó que al terminar el MIR, aunque yo hice muchos rotatorios, muchas cosas de esto, pues decidí dedicarme un poquito más a la hospitalaria y formarme mucho más. Pero entonces fue un poco, pues eso, yo creo que fue lo acorde, o sea, habiendo estudiado medicina fue lo acorde con mi personalidad. Y a día de hoy creo que he dado en el clavo al 100%. O sea, no tengo ningún tipo de duda, ni tampoco tengo necesidad de decir, pues repetiría el MIR y haría otra especialidad, que al final siempre me te lo preguntan y sí, hay otras especialidades que me gustan, pero creo que ninguna me va a llenar como esta. O sea, al O sea, final es que muy completa. ya te quedas aquí a vivir, ¿no? Sí, yo ya estoy ahí. ¿Y qué dirías que es lo más gratificante y lo más difícil de tu trabajo como médico de emergencias? Bueno, lo gratificante creo que es lo que todos llegamos a decir, ¿no? Esa sensación de que has hecho algo útil. Viniendo además de la parte del hospital, sabes que en el hospital hay cosas difíciles de tratar y que exigen también mucho conocimiento y mucha situación de estrés, pero la realidad que vivimos es que el gran porcentaje de las urgencias hospitalarias son cosas muy banales que se pueden ver en una consulta de atención primaria. ¿Qué ocurre? Que cuando ya llevas un tiempo trabajando ahí, piensas que no tienes una sensación de gratificación tan grande como la que te suele dar la emergencia cuando ya la pruebas. Porque cuando ya estás ahí, además trabajando en una unidad medicalizada, ¿no? Más de un soporte vital avanzado, es cuando te das cuenta de que te buscan por cosas que realmente son necesarias, que son urgencias vitales. Entonces, tú llegas, a ver, en todo hay avisos, sabemos Bueno, que hay avisos que casi no. siempre. Casi siempre son avisos que no, pero de vez en cuando vas teniendo ese tipo de avisos que te dan esa chispita de sensación gratificante de que has estado ayudando a alguien y aunque te has pasado un aviso, has estado como una hora o dos trabajando bajo una presión importante porque estás trabajando en la vida de una persona que está entre la vida y la muerte prácticamente y que cualquier fallo, cualquier retraso de lo que hagas puede suponer pues un pronóstico u otro, es cuando te das cuenta de que, o sea, después de haber trabajado en todo eso y haber sudado la gota gorda y haberte estresado tú mismo y haber tenido tú también miedo de decir, madre mía, y si no sé lidiar con esta situación, cuando termina ese aviso y ves que, bueno, has podido trasladar a esa persona al menos viva, estable al hospital. Luego no sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero cuando la llevas allí y dices, vale, yo he conseguido aportarle esto a esta persona y ayudar de alguna manera, creo que la gratificación es muy grande. Y creo que eso nos pasa un poco a todos. Es verdad que tenemos nuestros avisos de llevarnos la sensación de, pues podría haber hecho esto mejor, o las típicas paradas que, aunque sabes que no va a salir adelante, lo intentas hacer todo lo posible y pues no sale la persona, ¿no? Y a lo mejor te vas con una sensación de, joder, pues a mí al menos me pasa, ¿no? Lo de, Sí. ¿y si yo lo hubiera hecho de otra manera? Y si, que son a veces pensamientos lógicos y humanos, de pensar, a lo mejor yo no lo he hecho del todo bien, ¿no? Y que a lo mejor otra persona sí que lo habría sacado adelante. Siempre te queda como esa duda, que a Mm. veces son pensamientos intrusivos sin más, no necesariamente son reales, pero tienes como un poco eso, entonces hay que aprender también a lidiar con esa parte, que es la de asumir que la gente se muere y que hay veces en las que no podemos hacer nada, por mucho que intentemos, y llevarnos con nosotros y dentro de nuestro trabajo la sensación de poder ayudar en otras ocasiones. Entonces creo que esos son como los dos extremos que más nos marcan. Luego, evidentemente, hay otras cosas, pues no lo sé. ¿Qué es lo peor? Pues cuando vas a avisos y dices, esto no es para mí. ¿Sabes? ¿No? Los típicos de, ¿para qué me avisan a mí para esto? Que no hay que. Pues obviamente también nos pasa, pero al final todos sabemos que las llamadas que entran en coordinación a veces son muy difíciles de interpretar y a veces es mejor pasarse de mandar recursos antes que quedarte corto y que peligre la vida de una persona. Creo que lo resumiría un poco así.
Estabas comentando lo de la sensación esa que nos queda a veces. Bueno, no sé si lo he dicho, pero tú y yo somos compañeros del SAMU. Hemos trabajado juntos. No sé si lo habías Sa- dicho. Sabemos de lo que Sí, hablamos. La sí. sensación esa que te queda a veces, como de, "Ah, pues a lo mejor tendría que haber hecho esto en lugar de esto", que es lo que dices tú, ¿no? Es un poco una autotortura, que, porque todos somos humanos y no existe la perfección, creo yo. Pero claro, quizás una personalidad que tienda mucho a la culpa o a comerse la cabeza, aquí le podría pasar muy, muy mal. Entonces, hay que Sí, buscar un es verdad. equilibrio, hay que buscar un equilibrio muy difícil para mí entre no caer en la culpa y tampoco caer en me la suda todo. En plan de, bueno, pues Sí. la gente también se muere, o sea que, ¿sabes? Entonces, ese equilibrio, ¿tú tienes algún, no sé, algún recurso, algún truco, algún algo, más que nada para A copiarte? ver, aquí es verdad que entra, o sea, entra en juego algo muy importante de lo que hemos venido a hablar hoy, que es el tema de la empatía, ¿no? Eh, Según nosotros seamos más empáticos o menos, también vamos a saber lidiar con según qué situaciones. Y luego también es cierto que tienes que tener una cierta seguridad en ti mismo. Tienes que haber hecho una formación correcta y todos esos cursos que tú has ido haciendo te van dando un protocolo al que agarrarte y decir, vale, yo tengo las herramientas y soy capaz de sacar esto adelante siempre que siga lo que a mí me han enseñado. Tienes que estar seguro de que lo que vas a aplicar es lo correcto. O sea, eso una de las partes, ¿no? Sobre todo esa seguridad que te va dando el haberte ido formando de forma correcta y al menos tú sentir que te has formado, porque por eso era muy importante lo de que si yo me voy, termino el MIR o directamente termino la carrera y no hago ni el MIR y me meto en la emergencia, tienes que ser una persona como muy segura de ti misma, pero a veces creo que ahí se puede cometer un error muy grande. O sea, creo que ahí puede haber egos excesivamente Mm, elevados que no sean capaces de juzgarse o de criticarse a sí mismos y que realmente luego sean más perjudiciales que otra cosa. Entonces creo que todo el mundo salimos con esa sensación de que no sabemos y que a la medida de que nos vamos formando vamos adquiriendo más seguridad. Obviamente tenemos que tener también una personalidad un poquito segura de nosotros mm, mismos, porque no nos vale esa sensación de inseguridad. Y también el ser capaces de autocriticarnos a nosotros mismos y estar abiertos a críticas o em, conversaciones o cosas que nos pueden aportar, consejos que nos puede aportar nuestro equipo. Por lo tanto, es muy importante las habilidades sociales en este trabajo. Porque ya no solo tenemos que empatizar o tratar con los pacientes que los tenemos, sino creo que el equipo es muy importante y que a veces, cuando tú acabas de terminar la carrera o lo que sea, pues yo puedo tener una serie de conocimientos, pero no tengo experiencia. O sea, yo misma, y lo hemos dicho, llevo 2 años en la emergencia. Yo voy todavía con muchos equipos en los que yo siento que, ya sea enfermería o ya sea técnicos, me pegan mil vueltas a mí en conocimiento, porque por mucha teoría que yo haya estudiado, al final el día a día de lo que vives o sea, no tiene nada que ver. Entonces, creo que hay que ser, pues eso, hay que ser humildes, pero seguros de nosotros mismos también. Hay que formarse todo lo posible y apoyarnos en la gente que también tiene más experiencia. Y pensar que los clasismos en emergencias no tienen mucho sentido, al menos para mí. mm, De hecho, tanto enfermería como medicina nos forman en los mismos cursos y se nos forman las mismas técnicas. Es verdad que supuestamente nosotros como médicos tenemos que asumir una serie de responsabilidades más altas, pero en un determinado momento nos podemos ver obligados a tener que poner una vía, al igual que vosotros como enfermería, pues a lo mejor tienes que intubar una vía aérea, por lo que sea, puede haber sí, pasado mil cosas. Entonces creo que es eso, hay que cambiar el concepto de lo que es trabajar en el hospital, formarnos todo lo posible, entender ese concepto también de equipo en lo que vamos a trabajar juntos. Creo que es una de las seguridades que a mí más me ha dado. O sea, cuando yo empecé en esto y sentía que todavía estaba muy verde, el yo llegar a un sitio y sentir que, vale, pues mi enfermero lleva 10 años trabajando y mi técnico lleva aquí 20, ¿sabes? Eso era como una tranquilidad. Y al final, yo tengo que asumir la responsabilidad de decisiones, pero al final son las decisiones que
digamos, te han preparado para ello, pero te puedes apoyar en los demás. Entonces creo que para mí fue una de las seguridades más grandes, conjuntamente con la sensación de que me he formado en todo lo que he podido y que no me he tirado a la piscina, porque bueno, pues todos sabemos que hay gente que es muy valiente y muy echada para adelante Ya sabemos. y a veces pueden ser un peligro. Eso te iba a decir que no hay Ese nada más emocional, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. tal cual. Entonces, el equilibrio es siempre Y los hay. conocimiento. Y nada que sí, o sea, una vez escuché a una compañera, no voy a dar nombres, por supuesto, pero No, decirle a otro que creo que ni siquiera había hecho el MIR, de al SAMU se viene aprendido de casa. ya, 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 Bastante. ya. A ver, o sea, el MIR, yo he de decir que hay mucha gente sin MIR que es muy válida. O sea, porque, bueno, hay mucha gente sin MIR que viene de otros países que por convalidad o por homologación no son compatibles los títulos y sin embargo son muy cracks y trabajan muy bien. Y hablo no solo en la parte de emergencias, que también hay, pero también en la parte de la urgencia hospitalaria, ya que todavía hay mucha gente sin MIR, que creo que también está muy bien formada y que además se dedican a formarse por otro lado y que lo están. Pero es cierto que luego también hay otra parte que quizá va más con perfiles de yo soy muy echado para adelante y me da un poco igual todo lo demás. Tampoco lo sé, o sea, no tienen por qué ser todos, pero sí que puede ser. O sea, creo que tienes que tener como una valentía un poco peligrosa en algunas ocasiones mm, y que, bueno, pues dicen, pues yo puedo con esto y a lo mejor no están tan formados y todos sabemos que pueden ser un peligro. Pero también voy a decir que hay mucha gente con miedo que también es un peligro. Mira, Quiero decir, esto para dejar tranquila a la gente cuando llame al 112. sí, o sea, no, el hecho, o sea, creo que va también mucho con la personalidad de cada uno. O Mm, sea, creo que todos nos tenemos que formar todo lo posible y que hoy en día en España, pues lo ideal es tener un MIR, porque eso como que asegura que has pasado por un proceso de formación y de práctica, pero no quita que la personalidad de cada uno y la capacidad de formarnos, de autoformación, es un factor muy importante y que el hecho de tener un MIR no te hace mejor médico que otros en cuanto a temas pues, de personalidad, de empatizar y de todo lo demás. Entonces, bueno, creo que puede ser un punto tener el MIR y hoy en día en España, pero no podemos calificar a la gente a lo mejor por ¿tiene el MIR? No tiene el MIR. ya. Pues a lo mejor hay que ver un poco más. Ya luego de cara a las oposiciones y todas estas cosas de trabajo ya son otras cosas, pero, pero creo que en cuanto a la calidad del médico puede variar mucho todo. Has tocado un tema que me interesa mucho, que es el de las habilidades sociales, y además más nosotros que somos tres conviviendo 24 horas en lo que vendría a ser un piso, pero si me sobra tiempo hablamos de esto. Pero quiero que entremos un poco en chicha No nos va a sobrar. y me cuentes, no nos va a sobrar, ¿no? Y me cuentes alguna asistencia que te haya impactado especialmente. Pues mira, me impactó un poco por el contexto social. Uno de los avisos que tuve hace el primer año que estaba trabajando, que fue el de una chica joven a la que, bueno, no estaba muy claro si la habían empujado o se había tirado por la ventana. Al final quedó en que la habían empujado. Y el contexto, además de la que había montado allí, era importante. Era una chica que estaba o sea, claro, pues estaba con una lesión que había caído de cabeza. Pues imagina, era un segundo, pero caes de cabeza, pues había una lesión neurológica muy importante. Fue un aviso de mucho trabajo, de intubación, inmovilización, además de valorarla y ya el momento en el que lo ves cómo se le mueve ella, o sea, en su Glasgow de mierda. Glasgow es el nivel de conciencia que tiene una persona. En un nivel de conciencia muy bajo sí que movía los brazos, pero las piernas no. Y entonces dices, puff, probablemente haya también una lesión por algún sitio. O sea, creo que ha sido uno de los trabajos que más me ha exigido actuar hasta el día de hoy, quiero decir, seguramente me encuentre más. Pero luego también estaba el contexto familiar de lo que estaba ocurriendo allí, de todo el contexto social que se había montado para entendernos. Era un barrio así un poco conflictivo. Entonces, pues con gente a la que le gusta estar todos en conjunto cuando ocurre algo. No sé si me Sí, sí, sí. entiendo. Ya lo hemos ¿Vale? entendido. Sí. Entonces, fue necesario.
la intervención de la Guardia Civil para separar a todo el mundo, para que no se tiraran encima había, hacía 40 grados, tuvimos que, claro, nos tuvieron que poner paraguas porque nos estábamos muriendo de calor, no sé, fue todo el aviso en sí y, y la sensación de gratificación, o sea, claro, a mí me impactó mucho porque era una chica joven y dices, joder, esto tal, hubo que movilizar helicóptero, como que hubo muchas cosas que hacer y estuvimos como, no sé, 3 horas casi de aviso al final, casi de la inmovilización y de todo. Pero el hecho de pensar, vale, se está trasladando y se está trasladando de una forma muy estable, después de haber hecho todo, de motoras, la inmovilización, la intubación, fue como, y está estable. Y dices, oye, pues a ver, el contexto en el que estaba la chica era malo, el pronóstico muy grave. Sé que salió adelante, son de estos casos que luego sigues, pero con una paraplegia en las piernas, porque evidentemente ya la había, o sea, en ese momento, pero bueno, no hubo lesión neurológica y bueno, ya todo lo demás y lo que hubiera detrás, pues ya no entro en más, pero fue como uno de los avisos más complejos que más me han exigido trabajar y además con un contexto social importante e incluso peligroso. Mm. Entonces, me he quedado por eso también, o sea, ha sido, creo que cuando me preguntan, siempre me viene ese, luego tienes otros, pues por contexto social, por que te da pena lo que ha ocurrido, o pues paradas que no salen adelante y entonces intentas hablar con la familia y transmitírselo de la mejor forma posible, pero claro, ¿cómo transmites una muerte repentina a una familia que es que todavía está en shock y no está asimilando nada? Es muy difícil. Entonces ahí es importante también las habilidades sociales y el no cagarla delante de nadie, no decir nada que se vaya fuera del guión estandarizado, hay que tener mucho que ver. Vale, hemos tenido un pequeño problema técnico llamado Amazon, pero seguimos. Uy, Se me ha puto. ido un poco el hilo de lo que estábamos hablando, pero sí me estabas contando el caso este que más te impactó. Ujú. Te quería preguntar cómo lo manejaste a nivel psicológico o emocional y también me gustaría meternos en eso, en los recursos que tenemos, o mejor dicho, no tenemos, o quien los tiene por su cuenta, para gestionar todas estas cosas. En cuanto a o sea, nuestra sensación de si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, ¿no? Y luego el A run ver, run y cómo lo claro, gestionas, cómo lo hablas, cómo ventilas esas emociones. creo que en ese momento también es importante, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, que llegamos y era un sitio un poco conflictivo, creo que en ese momento era, o sea, sí que tienes que confiar en que los cuerpos de seguridad, en este caso era la Guardia Civil, iba a hacer su trabajo, que es lo que hizo, ¿no? Y que separó, digamos, puso una barrera entre la gente y que te van a dar esa seguridad de que aunque tú oigas barullo y tengas alrededor gente muy alterada o lo que sea, al final van a interceder por ti. Entonces, como que tienes que conseguir esa campana de cristal y aislarte en tu caso, seguir tus protocolos que te han enseñado. Cuando ya estás una vez puesto ahí, dices, vale, estoy en lo que siempre me han enseñado. Entonces, empezar poco a poco, porque tú puedes tener la sensación de que hay que actuar muy rápido, hay que hacerlo todo, pero vale más el pararte a pensar y decir, vamos a ver, esta chica, yo he tardado 10 minutos en llegar aquí. Esta chica lleva 10 minutos así, porque tarde 30 segundos más en pensar bien lo que voy a hacer, posiblemente no cambie, incluso sea favorable. Entonces es como meterte en ese papel, el sentir que estás en una de esas ocasiones en las que pues lo has hecho, lo has practicado, lo has ensayado y ir empezando de una forma protocolizada. Apoyarte en los demás y una vez, o sea, pues, ir adelantando todo lo que es ese aviso hasta que termina y cuando termine es esa parte de lo que nosotros llamamos el debriefing, ¿no? Que tenemos que sentarnos con nuestro equipo y hablar o sea, sobre las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal también en el aviso. Es importante también destacar las malas desde una forma asertiva y apoyándonos entre todos para que en próximos avisos salgan mejor. Y sobre todo, pues eso, o sea, el tener la confianza de poder apoyarte en ellos, de decir, vale, si hay algo que no me sale o que no sé hacerlo, de ahí lo de la importancia de que enfermería también esté formada. Imagínate que por lo que sea
yo no soy capaz ahora mismo de hacerlo, puede probarlo otra persona. Y si enfermería está formada también en las mismas cosas que tú, puede haber un intercambio de roles en un momento dado. Y luego está la parte de toda la parte, o sea, de la humanidad y de lo que te llevas, ostras, qué duro ha sido el aviso, de tratar con otras personas. En algún momento, o sea, es como, tienes la sensación de necesitar un apoyo extra, pues a lo mejor hay avisos que sí. O sea, que te vendría muy bien disponer de a lo mejor un psicólogo, ¿no? Alguna algún recurso que te ayude a gestionar a lo mejor algunos avisos. Quizá son más avisos para múltiples víctimas o cosas en las que ha habido un peligro muy real y que incluso tú también has estado en cierto peligro. Eso creo que sería necesario tener ese recurso. Y como es algo que no lo tenemos, pues nos tenemos que apoyar entre nosotros mismos bueno, pues hablarlo de forma libre o sea, y apoyarnos los unos a los otros. Creo que es importante no perdernos nunca el respeto entre nosotros como equipo, sentirnos que son compañeros y que al final puedes confiar en ellos, pero también pues ser capaces de expresarnos nuestros errores y o sea, yo lo digo mucho cuando voy a una base en la que no me conocen, ya en mi base habitual pues me conocen y ya está, pero cuando voy a una base siempre digo, yo prefiero que si veis algo que no os parezca bien o que no creáis que se hace así, que me lo digáis. Porque es cierto que a lo mejor la figura de médico en algunos sitios pues se puede ver como, porque también hay personas que dan un poco esa sensación, como más altivas y más de no se les puede recriminar nada, porque al final la responsabilidad última es suya y es el que toma las decisiones. Eh, yo sigo considerando que somos un equipo. Entonces, yo me voy a apoyar mucho en las decisiones que tomen los demás y es muy posible que mi propio equipo vea cosas que yo no soy capaz de ver o que no estoy viendo o que piensen que lo que estoy haciendo no se debería hacer así. Entonces, prefiero mil veces que me lo digan. Pero por eso es lo que volvíamos a lo mismo de antes. Creo que entran en juego muchísimo las habilidades sociales. Mm. Porque si no las tienes, es muy difícil trabajar en equipo. Y llevar a una persona con la que no sabe trabajar en equipo y que no se le puede criticar o que no se puede decir de X cosas puede hacer un trabajo muy difícil y peligroso para todos. Claro, es que incluso el tema de decir, de aportar alguna idea, depende cómo lo plantees, puede sonar como una crítica o puede sonar como esa intención de trabajar en equipo. Y es verdad que generalmente no tenemos esas habilidades, salvo que cada uno se las gestione por su cuenta. Te quería Mm, preguntar respecto sí, al debriefing, bueno, mi inglés es pésimo, ya, suerte, tío. pero respecto a esa reunión que se debe, bueno, reunión, ese intercambio que se debe Sí, tener después de cada sí. aviso. ¿Vosotros lo tenéis integrado? Porque a veces se hace como de una forma demasiado espontánea o ni siquiera se hace. Mm. O sea, quizás volviendo en la ambulancia comentas algo, pero esto de sentarte y decir uno por uno tal, por lo menos en mi base no lo solemos hacer. ¿Tú lo tienes integrado dentro de tu equipo o como... No, no lo tenemos integrado. Nos pasa un poco como dices, ¿no? Cuando volvemos de un aviso así tal, es como que pues cuando vas en la ambulancia, pues como que lo vas hablando, vas diciendo, oye, ¿y esto que hemos hecho? ¿Y esto qué tal? A ver, es verdad que por la experiencia un poco no me he encontrado una situación en la que alguien haya hecho algo muy de, "Uf, madre mía, no debería de haberse hecho así". Mm. Bueno, a ver. En algunos casos, pues a lo mejor tienes que comentar algo en plan, oye, esto, pues no, pero no, o sea, como menos importantes, ¿vale? Que no es una cosa como muy gorda. Creo que si ocurriera algo bastante gordo o una decisión muy importante que ha podido tener una consecuencia o sea, mala, quiero decir, sí que a lo mejor sería ya necesario el sentarse más o tal. Nosotros creo que al final lo hacemos como muy espontáneo. Y puede ser que en algunos avisos, pues sí que fuera necesario el sentarte un poco más, pero sobre todo esos avisos más fuertes, si tienes tiempo, es que hay veces que no tienes tiempo. Bueno, Y eso luego, también ¿sabes es qué verdad. pasa también? Que nosotros, creo que los que trabajamos un tiempo aquí, al final es como que disocias mucho. O sea, tú cuando estás en un aviso, estás en un aviso y cuando ya estás en la base, estás ya en la base. Y se te suele olvidar lo que ha pasado, a no ser que haya sido algo como muy impactante. Y como que enseguida somos capaces de seguir con nuestra vida sin llevarnos tanta sensación de lo que ha ocurrido. No estoy tan segura que eso pudiera ocurrir en el caso de que fuera un aviso de un niño, por ejemplo. Un niño que fallece, pues creo que ahí, por ejemplo, sí que sería necesaria
un debriefing importante, porque ahí Mm. habría algo que todos nos llevaríamos. Creo que estamos acostumbrados a ver gente fallecer de forma espontánea, pero a lo mejor estamos pues más acostumbrados a unos perfiles determinados, ¿no? A partir de una determinada edad, pues es como que ya lo normalizamos y como que lo vemos algo normal, y entonces te vuelves a tu casa y prácticamente no recuerdas ese aviso. Pero a lo mejor hay avisos un poquito más duros que sí que necesitan ese desarrollo posterior. Entonces, bueno, creo que al final es ajustarlo todo, Mm. dependiendo del tiempo que dispongas y a lo mejor dependiendo del aviso y también de lo afectados o no que estemos. Porque es que a lo mejor pues más o menos se comenta y dices, pues creo que lo hemos hecho todo lo posible, que más o menos ha hecho bien, ninguno estamos afectados, pues a lo mejor tampoco es necesario marcar mucho más, si ese es el caso. Claro, Yo creo esto que que se has dicho ajusta cada de uno. la disociación es súper interesante porque, Mm, claro, yo a veces incluso es posible, o sea, yo entiendo que esto desde fuera no se entiende, pero a lo mejor dentro del aviso, incluso entre nosotros hacemos alguna broma o algo que, claro, luego lo piensas y dices, hostia, espero que no me hayan visto porque desde fuera sería difícil entender que en el fondo es un mecanismo de defensa, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, claro, cuando no trabajas en ello, e incluso a veces alguien puede llegar a pensar, esto es un poco sociópata o psicópata, ¿no? En plan, esto no mola mucho. Y no, sencillamente yo lo digo muchas veces, es que al final te acostumbras a tu día a día, en donde estás cualquier persona, o sea, independientemente de lo que te dediques, tus primeras veces siempre van a ser impactantes, pero al final tu cerebro como humano tiene mucha resiliencia y se adapta a lo que está viviendo de forma continua. Entonces, aprendes que eso es algo normal y que es algo de tu trabajo y entonces eres capaz de, pues, cuando estás allí, estás en eso y además separar esas emociones que puedes tener o no y, y luego, pues, llevar, o sea, seguir con tu vida sin necesidad de que te haya afectado. ¿A ti te ha pasado alguna vez, y ahora te voy a contar yo una, de, o sea, como nos creamos esta capa protectora, de que te llevas Mm. eso a tu vida personal? Bueno, uno de los primeros avisos que tuve sí que me lo llevé un poco, porque fue un aviso un poco que he dicho, como que me impactó Mm, bastante más, que era, pues a lo mejor porque también llegas con miedo, porque es de tus primeras guardias y tal, y fue un aviso que no salió bien, pero porque la persona estaba muy grave. Lo que pasa es que llegamos y todavía estaba con vida y se nos paró en ese momento, fue todo como un poco caótico mm. y nada, al pararse en ese momento, al todo, pues, pues eso me lo llevé por la sensación de decir, encima fue delante de toda la familia, fue como muchas cosas y no, y claro, nos impactó y ese me lo llevé. Pero Mm. también quizá porque fue de los primeros. O Sí, sea, es decir, yo desde creo luego que posiblemente más adelante no me hubiera pasado tanto, pero al haber sido de los primeros, pues me afectó, claro. Bueno, de todas formas, yo lo que te decía era, ay, perdón, iba en otro sentido. Por ejemplo, mi madre hace no mucho, bueno, estuvo en la UCI por dando el shock séptico y yo en el momento era, o sea, era consciente de la gravedad de la situación, pero como que le quitaba mucha importancia. Incluso, Ya. como sabían que soy enfermero, me dejaban estar ahí y vamos, se Ujú. descompensó, le tuvieron que poner noradrenalina. eh, y yo Ya. estaba como, no sé cómo decirte, o sea, que luego lo pensé desde fuera y digo, no es una reacción como muy propia de un hijo que está viendo a su madre que está inestabilizando, estar tan tranquilo y como tan distante, ¿no? Emocionalmente. Y es mi madre, o sea, que obviamente de fe de que la quiero, ¿no? Pero en ese momento, luego visto desde fuera, es como, hostia, me habré vuelto una máquina fría. Que Ya. no. Sí, creo que todos llegamos a tener esa sensación de máquinas frías, ¿no? Lo que pasa es que puede ser que esa sensación de máquina fría me haya ido pasando un poquito más adelante, claro. A lo mejor con mis primeros avisos, pues no tenía tanto esa sensación, como que estaba todavía muy metida. Pero también es verdad que vengo de una trayectoria de hospital donde también tienes que lidiar con situaciones parecidas a veces. Y entonces, bueno, pues ya estabas un poquito más acomodado, pero claro,
cuando ya va pasando el tiempo, pues cada vez tienes esa sensación de máquina fría y realmente no somos máquinas frías. Creo que además solemos ser lo contrario, la gente que estamos trabajando en este ámbito, eh, creo que es porque tenemos, o quiero confiar, que hay una cierta vocación y que al final lo que nos apetece ahí también es ayudar a la gente y que precisamente tenemos esa capacidad de empatizar y de podernos ponernos en ese papel y decir, pues voy a intentar ayudar todo lo posible y que nos llevamos muchas cosas también con nosotros, pero como un mecanismo de autodefensa, pues nuestro cerebro se ha acostumbrado a ello y somos más fríos en ese aspecto. De hecho, es algo que siempre digo, joder, al final me duelen más los animales que las personas. Y no creo que sea tan así, no creo que sea tan así, sino por el hecho de que al final estoy acostumbrada a tratar con personas muy graves y que por desgracia fallecen, Mm. y a lo mejor no tanto con animales, y entonces cuando tengo un animal que está mal, pues es como que me da mucha pena. Y dices, pero no quiere decir que la gente no me dé pena, sino que estoy más acostumbrado a verlo. Al final es el ley de vida, el adaptarse a la situación que tú tienes alrededor Y si te hubieras para hecho seguir viviendo. veterinaria, te daría más pena las personas. Claro. Pues puede ser. De hecho, lo que pasa es que en ese momento, como todavía no sabía muy bien lo que era el trato de tratar con personas, sí que sentía que los animales me daban mucha pena y que no iba a ser capaz de ser veterinaria, fíjate, y me metí a medicina. Pero Bueno, porque creo que es eso, porque a mí me pasó algo parecido. Yo de adolescente quería ser bombero, que bueno, el físico no me acompaña. Y mi madre, bueno, pero el físico se trabaja. Ya, espera, y mi madre decía, pero hijo mío, tú te ves sacando gente mm, con todo roto, con sangre, y yo, hombre, sacándolos, y lo que no me imagino es atendiéndolos. Y mira, ahora Ya. enfermero de emergencia. Em, Ya, por eso, no sé, al final te adaptas. Lo que pasa es que es eso, que creo que recuerdo la parte de la universidad, o sea, sí, de que como que medicina al final, claro, no tenía la idea de la emergencia todavía, era como, puedo estar en una consulta, tanto es como que no te imaginas con la gente muriendo así, en plan trágico, ¿no? Y en ese momento era como, ay, pero tratar a un animal, qué pena, no sé, fíjate. Y otra pregunta te iba a hacer, ¿qué crees que la sociedad no entiende del trabajo de, bueno, en este caso, de las emergencias sanitarias? Bueno, creo que hay como un concepto muy erróneo, a lo mejor, de que puedes llamar para que enseguida, o sea, por cualquier cosa que van a venir a verte en un momento récord, y realmente no es así. Y que, bueno, primero todos tenemos nuestro tiempo y que al final no somos superhéroes y no nos podemos teletransportar. Entonces hay como mucha sensación de, ¿habéis tardado mucho? A lo mejor has tardado 7 minutos. Pero esa sensación de agonía de que no llegan también hay que entenderla. Por eso es muy importante que la población sepa actuar ante determinadas situaciones y por eso es importante la divulgación de los primeros auxilios, Y porque nosotros no somos por eso te superhéroes tienen que y por eso seguir me en tu tienen que canal. seguir para, para ese tipo de cosas, ¿no? Porque ojalá pudiéramos estar ahí en el momento, pero no es el caso. Y luego también el que no todos los recursos son iguales, eso es muy importante, ¿no? Según el tipo de ambulancia que venga, te va a venir un médico o no te va a venir un médico, o va a venir un enfermero o no, o a lo mejor es solamente una ambulancia para transportarte. Pasa muchas veces que la gente llama como pidiendo una ambulancia porque quieren trasladar al hospital. Bueno, esto pasa mucho, ¿no? De, estoy de parto, quiero que una ambulancia para trasladar al hospital, o sea, para irme al hospital. Entonces, estoy de parto, desde el centro coordinador, ¿qué hacen? Mandan un SAMU, ¿no? SAMU va allí con médico, enfermería, técnico. Cuando llegas allí, llamas al foro y te dicen, es que esto me ha pasado así de veces, macho. Y te dicen, ya bajo. Dices, espérate, ¿cómo que ya bajas? O sea, no, espérate. O sea, vamos a ver, y claro, y subes y dices, no, sí, estoy de parto desde hace unas horas, pero estoy bien. O sea, es que yo necesito algo que me lleve al hospital. Y es como, ostras. O sea, claro, entonces nosotros, ese aviso no es para nosotros, porque nosotros vamos, o sea, a un parto, si se está saliendo ya la cabeza del niño, ya no nos queda otra nada más que asistir al parto, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos más del concepto en el que pedimos una ambulancia y nos viene un recurso u otro, dependiendo del aviso. Hay que entender que las ambulancias más avanzadas, los soportes vitales avanzados, son para situaciones que no pueden esperar a un traslado. Es decir, que tú te encuentras tan mal en lo que tu vida está peligrando ya estando allí y que no puedes perder tiempo yéndote al hospital porque desde que tú vas al hospital, o sea, tú sales de tu casa
hasta que vas al hospital, aunque te lleven en coche, si te estás desangrando, a lo mejor te quedas en el coche. Entonces, determinando de las situaciones, tienes que precisar una atención en el sitio donde estás. Y ahí sí que te van a mandar una ambulancia medicalizada. Mientras que si lo que necesitas es una ambulancia de transporte, pues según unas cosas u otras, te van a mandar una con una persona o con dos. Pero que generalmente es para acompañarte y que llegues allí bien, pero allí es donde te van a asistir. Nosotros es como que empezamos la asistencia en el sitio. Mm. Y es muy difícil de entender también para muchas personas el cambio de concepto, al igual que luego igual, pues es que también en otros países se lleva de otras maneras, ¿no? La existencia de figuras de los paramédicos, el no concepto de que en una ambulancia pueda haber enfermería y medicina, porque es como que no están los paramédicos y como que no se termina de entender tampoco, y porque también las películas como que nos han tendido a enseñar mucho de llega la ambulancia, cargan y llevan, ¿no? Y lo de todo lo demás ¡puf! Está ahí un poco en el aire. Entonces hay mucho de aprender de eso en cuanto a los tipos de recursos y luego la importancia de nuestro trabajo allí y de que nuestro trabajo no lo hacemos de una forma aleatoria, que está todo súper protocolizado, que tenemos nuestra formación y nuestros recursos para hacerlo de una u otra, que no todo es correrse corriendo al hospital, que a veces solo piensan mucho así. O igual que tampoco te puedes montar en una ambulancia con una persona allí dentro como acompañante mientras va intubado y tú a un lado, no sé, cosas de ese tipo. Eh, de hecho, eso lo iba a comentar en un reel pronto. Pues, De por qué no te puedes subir a una ambulancia con un paciente allí. claro, porque Eh, muchas veces eso la gente no lo entiende y es verdad que si no se le informa, pues va a ser difícil que lo entienda. Igual que lo de los sí. recursos, no sé si te pasa a ti, pero yo cuando cambio de una comunidad a otra, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero cuando, claro, aquí en la comunidad valenciana tú ves TMA, SVB, SVA, Sí, SAMU, te vas a otra y a sí. lo mejor pone, no sé, entonces la gente no tiene por qué saberse, UBI móvil, que claro. realmente eran las UBIs móviles antes. O sea, son unidades de vigilancia intensiva. Al final, la ambulancia es nuestra ambulancia, la medicalizada avanzada, es una UCI. Es como si fuera, llevas todos los recursos que puede haber en una UCI en una ambulancia. Incluso algunos recursos de quirófano también, que te permiten, pues eso, hacer como una asistencia primaria inicial en el sitio. A ver, no es el caso de tener que operar, pero se pueden llegar a hacer técnicas invasivas bastante importantes en una ambulancia. Tienes, digamos, los recursos para ello. Otra cosa es que tú te sientas capaz o tengas la formación para hacerlo, pero por hacerse se pueden. Entonces, pues es difícil y por eso hay que entender ese concepto. Y que bueno, pues aquí en la Comunidad Valenciana nos llamamos, ese tipo de ambulancias se llaman SAMU, en Madrid es el SAMUR, aunque dentro del SAMUR, el SAMUR como tal sí que es la UBI, lo que pasa es que luego también tiene sus soportes, sus cosas. Pero luego te vas a Castilla-La Mancha y ahí es la UBI móvil. Mm. Pero también está la UBI móvil y luego están los soportes. Eh, y las blancas, que son las lecheras de aquí, no sé, van variando mucho. Y sí, cada sitio les pone un nombre, pero al final cada recurso, o sea, los recursos son los mismos, solamente que les cambian el nombre y lo gestionan pues de diferentes maneras, dependiendo de las necesidades que tengas. No es lo mismo la gestión que hay aquí en Valencia o en ciudades grandes tipo Madrid que la que puede haber en plena Mancha, donde la dispersión es muy grande y tienes una UBI móvil a cada punta de la provincia. Pues evidentemente primaria se va a comer muchos avisos. Yo, Mientras que yo, aquí yo he trabajado no es mucho tan de así. SWAT allí. Ah, ya el swab de Castilla-La Mancha, ese sí que te come muchas cositas, sí. Claro, y es eso, en el caso de Cuenca, que es la que más conozco, yo soy de allí, tienes como una UBI en Motilla y otra UBI en Tarancón, que es, digamos que son como las esquinas de la provincia, y Mm. luego tienes una en Cuenca y el helicóptero. Por lo tanto, toda la parte sur y toda la parte norte, aunque la cogen las mismas UBIs, está muy vacía. Luego, un aviso en medio de la nada. Te puede suponer que la ambulancia te tarde 30 o 40 minutos. Por lo tanto, primaria, los SWATs, que eso es la continuidad de aquí de Valencia, Mm. pues tiene que ir y ser capaz de gestionar un aviso muy bien. Y que es algo que, pues aquí en Valencia es más... Aquí en Valencia aún así hay bastante dispersión, pero por ejemplo en Madrid es como algo muy impensable el que Mm. tarden tanto todos. Entonces, pues depende. Sí, sí, sí. Bueno, Depende, Paula, depende. para Es ir bastante. acabando, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar a,
la medicina de emergencias, que es lo tuyo? Pues como ya hemos dicho, que es muy importante trabajar esa parte de habilidades sociales, porque al final, si tú tienes humanidad, eres capaz de empatizar y haces las cosas desde el sentido común y desde el no querer hacer daño, ¿no? Es muy difícil que en una situación tan grave donde hay una persona que está ya peligrando su vida, pues lo más probable es que consigas ayudarle más que perjudicarle. Es muy difícil. O sea, si te has ido formando y tienes una cierta seguridad, confías en los demás y lo haces, o sea, en tu equipo, y lo haces con forma, pues eso, sin ser mala persona y sin creértelo más, lo más normal es que lo ayudes. Aunque a lo mejor no lo haces del todo bien. Y a lo mejor no has intubado lo que has tenido que intubar, o no has conseguido hacer no sé qué técnica, o lo que sea. mm, Igual, porque probablemente todo lo que has hecho haya sido en beneficio y no tanto le hayas provocado un perjuicio. Entonces creo que hay como que ser valientes, pero sobre todo, o sea, aceptarnos como somos y también confiar en los demás y apoyarnos en esos los demás. Así que creo que el nombre del podcast es muy apropiado, porque Sí, creo que es te una de gusta. de Lo, las lo veía cosas. arriesgado, pero bueno. Se ha arriesgado, pero creo que es muy importante tener esa capacidad. Sea, Creo que hay realmente quiero, que saber quiero entender dar a los ese demás. enfoque, lo que hablas tú, ¿no? Ese enfoque, digamos, más humano y de que sí, o sea, tú ves las sirenas, ves no sé qué, pero hace falta una parte humana y una parte de empatía, pero por todos los sentidos, tanto de los intervinientes a los afectados como viceversa. Sí, así que bueno, pues eso, creo que hay que atreverse, desde luego, pero también hay que formarse. Eso también es importante. Así que Pues nada, Paula, muchísimas gracias por compartir tus experiencias. muchas gracias. Has escuchado Empatiza 112, el podcast donde mostramos el lado más humano de las emergencias. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify e iVoox y puedes ver la versión con vídeo en el canal de YouTube. Y síguenos en Instagram en el perfil empatiza112.podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.